Buenas noches, estamos nuevamente aquí en una emisión más de este humilde canal, como yo siempre eh, destaco, acá desde los estudios de Vicentil Film Argentina, en un lugar del Monte Chaqueño, andá sabe dónde. Bueno, estamos aquí porque queremos hoy comentarle algunas cosas. Hoy no tenemos invitado, pero sí tenemos algunas novedades que han pasado en la semana, entre eso el masivo acto del 9 de julio que fue acá en Villa Ángela, en donde queda, lo conocemos nosotros como el Corsódromo, pero es el espacio de usos múltiples municipal, una hermosa avenida de 4 cuadras que realmente se colmó de miles de personas, entre esos miles de chicos, miles de, de- de instituciones que componen miles de chicos, cientos de instituciones serían, en donde participaron de este acto tan importante para nuestra patria, que tan poco independiente está hoy en día. Bueno, fue un 9 de julio atípico. Hoy se terminó, obviamente, de, de resolver ese problema atípico que tenía la Argentina, poco dependiente, ¿no? Que la Argentina de, bueno, de la gestión actual, del gobierno actual, qué sé yo, que está muy dependiente, no sé si tanto solamente en los negocios, sino de las ideas por ahí, de algunas cuestiones, y que obviamente al no tener independencia económica tiene muchos problemas para tener independencia en otras cuestiones. Y hoy los gobernadores le hicieron sentir a la gestión actual del gobierno de Milei que, bueno, obviamente aparentemente tienen otras ideas los gobernadores que no precisamente son del gobierno nacional y tienen que ver, entre otras cosas, el aumento que se aprobó hace horas a través del Senado de los jubilados y que Milei va a seguir luchando en la justicia para que no se dé. Para Milei dice que es el fin, que yo no sé si se da tanto, pero así están las cosas y la Argentina, por supuesto, tiene menos, calculo yo, por presiones del Fondo Monetario Internacional o de otras cosas, en definir estas cuestiones de tener independencia económica, por ejemplo, para darle un aumento a los jubilados si quiere, o para darle un aumento, no sé, el tema de discapacidad, hay muchos problemas. El otro día lo tuvimos de invitado a un locutor discapacitado a quien nos contaba los dramas que tienen, ¿no? Y los problemas, bueno, que tienen que ver con que en otros momentos no pasaba, pero bueno, así es. Ahora vamos a ver entonces en este resumen del 9 de julio el desfile, algunas notas que tenemos para usted y también vamos a pasar a la cartelera del cine y algunos datos más para terminar esta semana ya previa a las vacaciones, porque la semana que viene es ya la última semana y después arrancan las vacaciones de julio, que a más de uno le va a venir bien. Vemos entonces en la primera parte del acto que se desarrolló en el espacio de usos múltiples municipal, Corsódromo que se lo conoce, esto fue el día miércoles a las 9 de la mañana. Vemos las imágenes.
Es importante recordar que la oración por la patria no es solo un acto religioso, sino también un acto de compromiso cívico y también de responsabilidad social. Es importante recordar que la oración es un acto de fe y esperanza y que cada uno puede expresarla con sus propias palabras y desde su propia perspectiva. Invitamos al pastor Eliseo Bucián, de la Iglesia Buenas Nuevas, a realizar una bendición. Muy buenos días a todos. De una manera especial saludo al intendente y a cada autoridad representada en esta mañana. Qué bueno es que podamos tomarnos este tiempo para orar y para agradecer a Dios. Aquel que permitió que nosotros podamos vivir en un país en libertad. Y tomando las palabras del Señor Jesús que dijo, si el Hijo libertare, ustedes podrán ser verdaderamente libres, es que vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que nos continúe bendiciendo y poder vivir en un país en libertad. Así que les invito a que podamos orar juntos. Padre Dios, te reconocemos como el único y soberano Señor sobre toda la tierra. Y en esta mañana nos tomamos este tiempo para agradecerte porque nos permites vivir en un país en libertad, porque podemos disfrutar en todos nuestros ámbitos de la sociedad esta posibilidad de movernos, de manejarnos, de andar con toda libertad. Pero también queremos pedirte que extiendas ese favor a lo largo de los días, en los tiempos que vendrán. Y reconociendo tu misma palabra que dijiste, que si vos nos libertad, seremos verdaderamente libres, es que también reconocemos nuestros pecados, te pedimos perdón y queremos vivir también en esta libertad espiritual. Señor, bendice a cada uno de los villaangelenses, de los chaqueños y de los argentinos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor Eliseo Bucián. Ahora invitamos al cura párroco Martín Zubik, misionero redentorista, a brindarnos en este día tan especial su bendición. Buenos días a todos, feliz día. Queremos en este momento de oración pedir a Dios la bendición de Dios para nuestra patria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Que nos ilumine en esta mañana la palabra de Dios de la carta de San Pablo a los cristianos de Galacia. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero no tomen esta libertad para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Más bien, háganse servidores los unos de los otros por medio del amor. Palabra de Dios. Como lo decía ya en la iglesia celebrando
temprano el Te Deum, el solemne Te Deum, dándole gracias a Dios por la independencia, la libertad de Argentina y de los argentinos. La libertad es un don de Dios, pero también es una tarea. Como nos decía San Pablo, podemos ser libres en el sentido social o político, pero la libertad va más allá de eso. Y aquí nos viene bien, nos puede servir bien una reflexión de San Juan Pablo II, el Papa, que creo que todos los recordamos, gran misionero que visitó tantos países, también Argentina. Él dijo lo siguiente: la libertad no es simplemente hacer lo que uno quiere, sino tener la capacidad de elegir el bien y actuar conforme a la verdad y a la conciencia. Implica la capacidad de discernir entre el bien y el mal y elegir el bien, asumiendo la responsabilidad de las propias acciones. La verdadera libertad se alcanza al adherirse a los valores morales y buscar la verdad, lo que lleva a la realización personal y a una sociedad más justa. Esta libertad debemos desear y hacer todo lo posible día a día para alcanzarla, y sin ninguna duda esta libertad alcanzamos y la vivimos plenamente en Cristo. Por eso en este momento queremos pedirle a Dios la fuerza para luchar cada día por esa libertad, buscando en nuestra vida el bien y la verdad. Recemos todos juntos invocando a Dios, el Creador del mundo y de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hoy también celebramos en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica la memoria de la Virgen de Itatí, la Madre de Dios, que no solamente nos dio a nuestro liberador, a Jesucristo, sino también ella misma ya vivió esta libertad en Cristo. Por eso pidamos también a ella su intercesión por nuestra patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y los bendiga, protege y guíe Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Martín Zubik. Todos juntos hemos aprendido lo que significa ser libres, y ya sabemos que una de las actitudes que nos hacen más independiente es la de tener una bandera. Por eso, con mucho respeto despedimos a nuestras banderas de ceremonia que hoy nos acompañaron. De la misma manera, el jefe de tropa procederá a retirar a la agrupación 9 de julio a los fines de adoptar el dispositivo del desfile.
estamos de nuevo. Ahí estuvimos viendo las imágenes, ¿no?, que nos mostraban el multitudinario. Hasta aviones pasaron por los cielos, ¿no? Le aclaro a la audiencia que nos está viendo en este momento que va a haber una segunda parte de este desfile, porque el desfile se lo transmitió el miércoles después del mediodía por nuestro canal de streaming, pero falta una segunda parte que va a estar disponible mañana, perdón, el sábado al mediodía se va a transmitir completo, una hora de transmisión maratónica de lo que fue el desfile, larguísimo, porque muchísimas instituciones se presentaron, realmente una extraordinaria demostración de lo que es capaz nuestra ciudad cuando se organiza, ¿eh? Así que realmente felicitaciones a todas ellas que se han preparado, se han luqueado, una cosa muy linda. También a los del Pericón que bailaron la tarde, que nosotros no pudimos estar, pero bueno, por ahí a lo mejor tengamos algunas imágenes para pasar en el próximo streaming de lo que fue la gente que organizó esto. Ahí está el amigo Ledesma, que es el profesor Ledesma, que es el que organizó junto con un grupo de gente este tema del Pericón Nacional tradicional ahí en la Plaza General San Martín. Eso fue el miércoles a la tarde. Y también un saludo grande a la gente del Centro Empleado de Comercio que nos invitó para la inauguración, que no pudimos estar. Después vamos a hacer una nota ahí la gente se inauguró sus nuevos quinchos ahí en su sede social por la calle 9 de julio, ¿no? Así que le mandamos un saludo, le agradecemos también a don Andri que nos invitó. Mañana un saludo grande para la gente de hoy en realidad fue el día de los empleados de la energía, así que le mandamos un saludazo a toda la gente que trabaja en SECHEP, que a pesar de todo lo que por ahí pueden decir, son gente que se preocupa por mantener la energía funcionando siempre, en las buenas y en las malas, así que le mandamos un gran saludo, ¿no? A veces, bueno, las gestiones de los gobiernos no tienen nada que ver con el personal humano, que es muy bueno, por cierto, y que trabaja ahí en la empresa SECHEP. Así que ellos están de festejo. Bueno, mañana seguramente vamos a tener imágenes, vamos a recabar imágenes para pasar también en el próximo streaming. Les cuento que también en el próximo streaming va a haber sorteo de entradas del Cine República, porque se aproxima la semana de vacaciones y vamos a sortear acá en este espacio algunas entradas de las películas. Bueno, el dólar, tengo el precio del dólar para hoy, el oficial, a ver si me chusmean un poco acá porque no tengo 1.233 para la compra y para la venta 1.279, esto es oficial, ¿no? Y el Bloom, ¿cómo anduvo? 1.270 y 1.290. Y acá en Villancra se consigue alrededor de 1.300, 1.330 más o menos el dólar en la City, ¿eh? Bueno, por ahí es un poquito más alto de lo que se está... Ese es el dólar de uno que puede comprar, digamos, de manera no diría compulsiva, pero sí de manera no oficial. Vendría a ser como el blue, ¿sí? Sería un dólar blue, digamos, ¿no? De todas maneras, no hay tampoco una gran brecha, pero sí subió unos cuantos pesos el dólar en esta última semana, ¿no es cierto? Bueno, en el próximo corte vamos a tener pronóstico del tiempo, vamos a ver la nota con el ingeniero Pap. ¿Tenemos la nota o no? Ahí ¿Qué te dicen? No dicen nada. Bueno, no estoy escuchando nada. ¿Sí? ¿Tenemos la nota? Bueno, vamos a ver la nota con el ingeniero Pap. Son dos notas que dio al canal de streaming, en donde nos comentó algunas cuestiones que tienen que ver con no solamente la independencia económica, o sea, porque uno dice el día de la independencia, ¿no? Bueno, dentro de la independencia, así literal, también hay unas cuantas detalles que uno se pierde. La independencia económica, que no es lo mismo que la independencia por ahí política, y la independencia social, que están de la mano. Pero no, si una de ellas no falta, es muy complicada hacer que las otras realmente se realicen, ¿no? Las otras independencias. Así que bueno, Pap nos hablaba de ese tema, así que lo escuchamos lo que nos decía. Buenos días, gracias a ustedes por estar presentes en el Día de la Independencia. Estamos felices de poder, otra vez en el 10º año de gestión ya, acompañar al pueblo de Villancra, toda la ciudadanía, más que nada toda la parte educativa, de que ha trabajado tanto para este desfile, que vemos tantos niños, por ejemplo, del jardín infante, miles de niños que son el futuro de nuestro país, de nuestro pueblo, así que estamos felices por eso, y felices porque el pueblo siempre nos acompañó en estos 10 años para trabajar en conjunto y mejorar la calidad de vida de todos los villancrenses.
Hoy en día decimos que tenemos más de 45 máquinas de equipo que son un capital de varios millones de dólares para el municipio que queda en el municipio, nadie se lo va a llevar. La Municipalidad de Villa Ángel. También tenemos 400 cuadras de pavimento, más se está haciendo más con esta gestión, que la obra pública está parada, pero acá la hacemos porque tenemos eficiencia en el trabajo y bajamos los costos siempre, y el personal municipal es espectacular lo que hacen, porque no se consigue mucho ese tipo de gente con tanto compromiso y tanto sentido de pertenencia que tienen los empleados municipales. Por eso Villa Ángel sobresale un poco respecto a las obras públicas, porque si no tuviéramos maquinaria, no tuviéramos personal y no tuviéramos recursos ahorrados en la gestión esta, no podríamos hacer las obras que estamos haciendo hoy porque está todo parado. Pero se está ejecutando y seguimos comprando vehículos, todo lo que sea camiones, que va a seguir siendo un patrimonio muy grande para el municipio, y se está equipando todos los camiones. Lo que no compramos y nunca vamos a comprar son autos oficiales para los funcionarios, porque eso de un principio fijamos ese modelo de gestión y hizo mucho, porque toda esa acumulación de recursos que ahorramos, preguntan de dónde, de ahí sale de la reducción de gastos políticos en todas las áreas de gobierno. Ingeniero. Intendente, disculpe, está trabajando usted de obra pública, pero con recursos propios, porque creo que la nación y la provincia no le mandan ni una plata ni un peso. Nosotros hacemos todo con recursos propios, pero incluso no hay, ahora está un poco complicado todo, porque no hay recursos, no se recauda en Nación, porque bajó mucho la demanda de todo lo que compra la gente. Al bajar la demanda baja el IVA, y si baja el IVA baja la participación, y resulta por ese motivo baja siempre la recaudación para el municipio de Villa Ángel. Tenemos que reactivar el país. Hay un problema que todavía no podemos salir. Bajamos la inflación, pero bajó la demanda, porque los sueldos quedaron en el camino y no se actualizaron respecto a lo que devaluó la moneda. Ahora, estos días hubo devaluación de moneda nuevo, así que ese es el problema que hoy tenemos. Es decir, sostener un dólar barato cuesta mucho, y hay que tener recursos del Tesoro Municipal. Si no tenemos los recursos plantados en el Tesoro Municipal, sostener un dólar barato cuesta mucho y no se lo puede sostener realmente. Y eso produce estos picos de inflación que se están dando ahora, que también van a producir aumento de los productos de primera necesidad, que afecta mucho a la gente, porque el sueldo no se actualiza de esa misma manera. Ingeniero, vimos la batea nueva que se compró, estaba expuesta en Negronea. Mira, nosotros venimos comprando desde que iniciamos la gestión en 2015, porque no había escoba, no había trapopiso, no había nada. Ahora tenemos todo el equipamiento para todo el personal municipal, uniformes mismos que le vamos comprando a todos. El que trabaja más lo incentivamos que trabaje más. Tenemos un gran equipo municipal que está trabajando en todas las áreas con sinergia. La sinergia significa que 5 no son 5, en una sinergia de equipos que trabajen todos juntos suman más de 5 matemáticamente. Por eso tenemos que decir que vamos a seguir comprando, porque la maquinaria es algo que es, como dije hoy, un patrimonio municipal del gran pueblo capital de Villa Ángel, y queda ahí, todas las pueden ver. No se va a ningún lado ni está desaparecida, o la plata que uno junta, ¿dónde está? Ahí están en las máquinas, en los pavimentos, en el personal que ha cobrado mucho mejor. Este semestre cobró el 60% más de aumento, que es un poco histórico, pero lo que pasa es que lo podemos hacer. Lo podemos hacer porque este municipio se fijó de un principio reducir los gastos políticos al máximo, y todo lo que ordenar la economía municipal, como dijimos de un principio, vinimos a ordenar la economía municipal, la caja municipal la tenemos ordenada, y todo lo que hoy podemos hacerlo, lo podemos hacer gracias a que funciona bien y está ordenada la economía municipal. Ahora toma chocolate. Sí, a tomar chocolate y disfrutar nuestra 9 de julio. Bueno, intendente, una vez más, una celebración en su gestión de la independencia de los argentinos. Bueno, gracias, amigos.
a pensar, digamos, por ahí analizando, te vas dando cuenta de que a veces la independencia termina siendo más que un día y por ahí empezás a ver detalles y no es tan efímero como parece y bueno, a veces la independencia termina afectándonos en la práctica a todos nosotros, ¿no? Más allá que sea un día festivo, ¿no? Bueno, es para pensar también un poco. Pero la verdad, el acto multitudinario, vamos a ver un pedacito del acto. Le mandamos un saludo a Luis Aleris que nos está viendo a través del streaming, es dueño de W Bar ahí. Nos prometió unas empanadas. Vamos a ver cuando llegan las empanadas, porque este canal es un canal humilde y siempre, como todo canal humilde, tiene mucho hambre de fama y también de comida. Bueno, no, hacemos el chivo, ¿no? W Bar está ahí por la Juan B. Justo al 40, más o menos, enfrente de la estación del ferrocarril, para ser más preciso, ¿no? Bien. Quería comentarles que el pronóstico del tiempo, ahí espere que ingreso va a estar temperaturas de entre 26 y 11 grados. Entre hoy, mañana, pasado va a estar entre 23 y 13, 25 y 15 más o menos, con sol y nublado. Va a estar así como está hasta ahora, un clima templado, un clima casi primaveral, te diré. Hasta que, por ejemplo, el día lunes y martes, la semana que viene, la temperatura se va a acercar a los 30, 31 grados y va a haber, digamos, una probable lluvia para el día miércoles, en donde la temperatura va a descender y dicen que ahí va a venir otra ola de frío, también que va a ser prácticamente, va a abarcar los días de vacaciones, ¿no? Que son desde a partir de la semana, desde el viernes que viene hasta los primeros días de agosto, ¿eh? Así que bueno, ahí está el pronóstico del tiempo, que extendido, ¿no? Extendido, o sea que la temperatura van a ser un poquito más linda, como para estar, digamos, un poquito por afuera, digamos, para salir, digamos, estuvimos muy encerrados, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otra parte de lo que estábamos hoy comentando, que es el acto del 9 de julio. Vamos a ver un pedacito del desfile, vamos a ver unos minutos del desfile. Desfilaron los autos antiguos, inclusive desfilaron algunas academias de música, de danza, pero sobre todo desfilaron lo que tienen que ver los autos en primera medida, y también hasta los caballos desfilaron, agrupaciones a caballo, inclusive el párroco local iba en uno de esos desfiles a caballo, digamos. Yo no sabía que se habían a caballo, se ve que está en equitación, digamos, y pasó también por el desfile. Así que vamos a ver ahora un pedacito de lo que estábamos viendo del desfile de los autos y otra cosita más. Miramos esto pasó en el centro en la parte de lo que es el espacio de usos múltiples. Vemos la nota.
lugar para una mejor disposición del recurso didáctico. Contamos con la presencia de docentes de nivel inicial, siendo su directivo Carolina Antinori Roldán Pelén, secretaría a cargo de Nuevo Guadalupe y diseño a cargo de Sala Rojas Magna. El espacio infantil de Roinis se divide en salas moderadas. Bien, estamos nuevamente en el aire acá. Estaba mirando acá justo aparte del desfile, las escuelas, ¿no?, que desfilan, las academias, ¿no? Inclusive no solamente las que tienen que ver con la parte de folclore, academias de pintura, danza, los jardines de infantes, algunos todos muy bien luqueados, ¿no? O sea, todos con su preparación, digamos, por el 9 de julio. Los chicos, muy chiquitos, grandes. Bueno, de todos los, ¿cómo que se llama? De todos los colores, va a decir, ¿no? De todas las escuelas, de todos los jardines, también más grandes, instituciones intermedias. También estaban las, ¿cómo que se llama? Lo que tiene que ver de las asociaciones que son de socorros mutuos, ¿no? Estaban también ahí. Estaba la asociación italiana, también la húngara, la asociación húngara, o sea que había participación de otras entidades también que hacen el quehacer local, ¿no es cierto? Bueno, fue muy interesante. Bueno, lo que más me sorprendió también fue el tema de los aviones que pasaron por arriba, todo muy calculado, ¿no? Las que pasaron al final, que yo decía de los desfiles con caballo o a caballo que hicieron, eran de agrupaciones gauchescas, algunas que tienen que ver con agrupaciones que desfilan, por ejemplo, para las procesiones parroquiales, otros en el tema de desfiles para el día del gaucho o cosas así, ¿no? Así que bueno, también eso no sé si tenemos imágenes de eso medio al final o no sé si por ahí en dirección de los caballos al final tenemos alguno para pasar o no al final en uno de los material. Si tenemos me avisan, yo mientras tanto voy a pasar lo del Cine República, si me pueden dar la cámara 1, bueno. Paso a las carteleras del Cine República. Tenemos la siguiente. Para el día viernes 11 de julio, digo bien, se llama mañana, a las 19 horas está Nilo y Stitch, a las 21 horas está Cómo educar a tu dragón, y a las 23 horas Destino Final, que es Lazo de Sangre, ¿no? Bueno, el sábado 12 de julio, a las 17 horas está Cómo educar a tu dragón, a las 19 horas Nilo y Stitch, y a las 21 horas estrena Jurassic World, la película esperada de esta Jurassic World, a las 21 horas, una película de acción buena, y a las 23 nuevamente está Destino Final, Lazo de Sangre. Las películas del día domingo 13 de julio, también a las 16:30 horas va a estar Nilo y Stitch, a las 18 horas Cómo educar a tu dragón, y a las 20 horas nuevamente Jurassic World, un peliculón. Y a las 22 cierra la cartelera del fin de semana la película Destino Final, Lazo de Sangre. Cabe aclarar que hay dos estrenos más que están ahí, que es Helio y también Superman, que están llegando para completar la cartelera de la semana que viene. Así que bueno, Jurassic World, nuevo estreno en el Cine República este fin de semana para disfrutar. ¿Qué tenemos? No hay nada, no tenemos imágenes de los caballos, así que vamos a ver el TD en un ratito, que sucedió eso a la mañana muy temprano en la parroquia local, con presencia de la comitiva municipal, también invitados, y el párroco local que presidió este Tedeum. Vemos las imágenes. La libertad te va
Estamos nuevamente en el aire aquí en los estudios de Vicentín Film Argentina. Bueno, estuvimos viendo el tema. Estas imágenes mostramos también para que la gente conozca aquellas actividades que se realizan. Ahí vemos el desfile de la bandera, ¿no? Dentro de la parroquia local, nuestra pequeña catedral que tenemos aquí en la ciudad de Villa Ángela. Y bueno, el párroco que tuvo la homilía, que en realidad el TD1 es una homilía corta, ¿no? Donde, bueno, se reflejan temas referente. Por ahí es un poquito más político, porque ahí está presente siempre el primer mandatario, entonces también hay cierta cuestión de Estado que se realiza en el TD1, ¿no? Así que bueno, también queríamos que ustedes vean lo que sucede en una de estas celebraciones, que por ahí son menos conocidas que por ahí, no sé, el acto o el desfile mismo que estuvimos viendo, ¿no? Bueno, después me dicen cuándo tenemos las imágenes estas que pedí del final o parte final del vamos a ver 5 o 6 minutos de la parte final o mejor dicho, de la parte del medio la parte del medio de lo que tiene que ver con el desfile, porque después sigue la segunda parte que la vamos a pasar el sábado junto con la primera, así que para que usted tenga más o menos una idea, un paneo general. Bueno, le quería comentar también que dentro de estas cuestiones también el intendente presentó ahí en ese lugar la famosa. Tenemos imágenes antes que pasemos a las imágenes que pedí hoy. Tenemos imágenes del camión ese, del camión con el acoplado, con la batea, por ahí que teníamos unas imágenes vistas. Si la podemos pasar o no. Sí, ahí si tenemos ese camión, podemos con la batea, dice que sí. Bueno, la vamos en un ratito y les voy a contar que se trata sobre vamos a ver en un ratito primero la de la batea, que le quería comentar que estuvo exhibida ahí en el lugar, en el paseo en el centro la tengo con el centro desde hoy, como en el usos múltiples. En el Corsódromo estuvo exhibida la batea con el respectivo camión, que había sido, digamos, no te digo denunciada, pero había sido pedido por informe del Consejo Municipal en reiterada oportunidad de que no se había comprado. El Ejecutivo había dicho de que esa batea con el respectivo camión no se había comprado, el camión sí, pero la batea no, porque eran 2 bateas y 2 camiones, así fue la ordenanza. Se compró los 2 camiones y la batea, pero una batea había quedado sin comprar porque no había más. La fábrica en donde se compró no tenía, y a la que se le había hecho otra oferta era medio de dudosa, entonces el intendente no quiso, digamos, comprometerse con una empresa que por ahí no le iba a cumplir. Más vale esperó la que finalmente le vendió y que fue expuesta inclusive en Agronea hace unos días, y llegó ahora a la ciudad de Villa Ángela, más o menos en una demora de unos meses, ¿no? de esta batea, creo 4 meses más o menos que demoró la compra, digamos, teniendo en cuenta que la primera se había comprado hace casi creo que fin del año pasado, ¿no? Y también los respectivos camiones que ya están al servicio de la comunidad. Vemos la batea que la presentaron ahí en el Corsódromo, en el centro, el centro de convenciones estaba, pues ya tengo con el centro de convenciones, ahí en el espacio múltiples, en el Corsódromo, en la calle de espacios, la calle de usos múltiples vendría a ser, ahí en la avenida Alberdi y casi Kennedy. ¿Vemos las imágenes? Bueno, estamos con la cámara 3, acá estamos en la cámara 3, bueno, muy bien, ahí estábamos viendo la flamante compra que hizo la Municipalidad de Villa Ángela, finalmente, todo equipos nuevos que están al servicio de la comunidad, con eso se trae ripio, bueno, y tierra, se hacen muchísimas cosas, y la Municipalidad no tiene que gastar en tercerizar, y eso disminuye muchísimo no solamente los costos de las obras que hace la Municipalidad, sino también un poco el tema de la corruptela, ¿no? Que eso es importante cuando se contrata a empresas tercerizadas, por ahí sucede eso. Bueno,
Ahora vamos a ver si tenemos las imágenes de la parte final del, no, mejor dicho, la parte del medio que sucedía acá en este espacio de usos múltiples que está municipal, que es el conocido como el Corsódromo. Vamos a ver la parte del medio del desfile, en donde también desfilaron otras instituciones como las educativas que vamos a ver, y también algunas academias. No sé si tenemos las imágenes, bueno, me avisan cuando están. Así. ¿Tenemos? Bueno, vemos las imágenes entonces y después de eso nos vamos, volvemos otra vez para despedirnos.